Conversando con papá es el tema del día de hoy. Y a ver, los que tienen su Biblia, ábranla, préndanla. Es importante siempre tener ahí la Biblia, ya sea virtual, sea en físico. Es importante que la podamos tener porque están invitados los que están pasando, nos están viendo, están invitados. Es importante que las puedan tener porque venir a la iglesia sin Biblia es como ir a jugar pelota sin balón, ¿no? No tiene sentido. Así que vamos a estar ahí atentos. Bien, ¿cuál es el tema del día de hoy? Conversando con papá, conversando con papá. Bien, quiero ubicarme un poco en el texto que vamos a tratar el día de hoy. Ubícate tú ahí, Mateo capítulo 6, vamos a tratar del 5 al 15. ¿Les parece? Mateo capítulo 6, primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Es interesante porque esto se llama el Padre Nuestro. ¿Lo conoces, verdad? El Padre Nuestro. ¿Dónde está ubicado el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es una de las enseñanzas que Jesús da cuando está en la tierra y se encuentra dentro de lo que se llama el Sermón del Monte. ¿Has escuchado el Sermón del Monte? Sí, ¿verdad? Bien, el Padre Nuestro es una de las enseñanzas que están dentro del Sermón del Monte. ¿Ok? Y es curioso porque en el Sermón del Monte Jesús comienza a exhortar a todos los que están escuchando, discípulos, seguidores. Y el Padre Nuestro está después de que Jesús enseña de la limosna. Y Jesús dice, cuando des limosna, no seas como los hipócritas, dice. Porque los hipócritas quieren que vean que tú estás dando tus ofrendas, dice. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Jesús está exhortando. Después de eso, viene el Padre Nuestro y después viene el ayuno. Y dice, cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas. Porque los hipócritas salen del ayuno cansados, con la cara cansada para que los demás lo vean y le digan, wow, ha ayunado. El hermano que espiritual es. Así eran los fariseos. Y dentro de la limosna y el ayuno, en medio, justo en medio, se encuentra el Padre Nuestro. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y en la oración también los exhorta. Y vamos a comenzar con la lectura. Mateo capítulo 6, versículo 5. Ya te ubicaste, ¿verdad? Mateo capítulo 6. ¿Estás conmigo, verdad? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Mateo capítulo 6, versículo 5. Mira cómo comienza el versículo 5. Y cuando ores, dice, ojo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, dice, cuando ores, la oración que es la conversación con Dios, ¿ok? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. La palabra amar aquí no viene del ágape de Dios, sino del filios, y el filios es un amor emocional. Ellos aman solamente para ser vistos, ellos oran para ser vistos. La intención del fariseo de orar en las sinagogas, en las puertas de las sinagogas y en las calles públicamente, la intención era ser reconocido por los que estaban a su alrededor. Ellos querían el reconocimiento de los demás, que los demás lo vean como hombres en santidad, hombres espirituales. Escúchame, Dios no está en contra de que tú ores públicamente, no está en contra de que ores en la puerta de tu iglesia, sino la intencionalidad del corazón del fariseo era una hipocresía. ¿Por qué le dice hipócritas? Porque el hipócrita es aquel que disimula o simula ser algo que no es. Y ellos simulaban ser hombres de santidad, pero la intención de su corazón era totalmente distinta. Y me encanta porque Jesús comienza enseñándoles esto. Escúchame, cuando ores, tú que te gusta orar, a nosotros que nos gusta orar, cuando ores, le dice a los que están escuchándolo, no seas como los hipócritas, no simules ser algo que no eres. Jesús, así como es un Jesús de amor, y vas a ver a Jesús muchas veces hablando con amor, también vas a ver un Jesús radical, tratando de hipócritas a los que están frente a Él. No seas como esos hipócritas fariseos. La palabra hipócrita es bastante fuerte, ¿verdad? Pero Jesús es así. Es un Jesús de amor, pero es un Jesús radical. Un Jesús fuerte, un Jesús que pone
parámetros que limita a aquel que está yendo en contra de sus principios. No seas como ellos, dice, porque de cierto os digo que la recompensa que ellos buscan ya la tienen, el reconocimiento de los hombres. Mas tú, dice, tú que me escuchas, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús primero dice, no hagas esto. Cuando ores no seas como los hipócritas. No trates de que los demás te vean. Tú cuando ores, haz esto. Hazlo en secreto. En la intimidad de tus aposentos. Podemos ahora a este tiempo transliterarlo un poco como tu cuarto, el lugar íntimo, donde tú puedes estar solo en secreto con Dios. Dios dice que esa intimidad secreta, donde tú te comunicas con Dios, esa comunión que tú tienes es recompensada públicamente. Ojo, escúchame, Dios no está diciendo, o Jesús no está diciendo, que tienes que orar en secreto para que buscar la recompensa pública. Dice, ora en secreto y tu Padre te recompensará en público. No es la intención de orar para buscar recompensa, sino la intención de ora y Él se encargará de recompensarte públicamente. Y me encanta la palabra que aquí viene, cuando Jesús le dice, mira, mas tú cuando ores en tu aposento y cerrada la puerta, ora, ¿a quién? A tu Padre. No dice órale a Dios, órale a Adonai, órale a Elohim. Dice ora a tu Padre. ¿Me entiendes? Jesús está tratando de poner una relación filial entre los discípulos, los que lo escuchan, entre los que lo escuchan y Dios. Tu relación con Él debe ser una relación de padre a hijo. Por eso el título, ¿cuál es? Conversando con papá, ¿verdad? Tu relación debe ser de padre a hijo, debe ser esa intimidad. Jesús quiere establecer eso. Los judíos tenían y conocían a Dios como papá, como padre, pero de un padre creador nada más, de un padre distanciado, de un padre con el cual tenían tanto respeto que no podían ni siquiera acercarse o conversar directamente con él, sino que tenía que haber un representante, que era el sumo sacerdote, una vez al año, transmitía lo que el pueblo deseaba. Pero Jesús quiere romper eso y dice, conversa con tu padre, es tu padre, amor filial, ¿me entiendes? Amor íntimo, conversa con ese padre en tu intimidad. Después dice, y Él te recompensará en público, versículo 7, y orando, escucha esto, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seas como ¿quién? Como los gentiles. No dice como los creyentes, como los judíos o los fariseos, como los gentiles. ¿Por qué Jesús de pronto deja de usar como ejemplo a los fariseos y ahora comienza a usar como ejemplo a los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, todos aquellos que eran paganos. ¿Por qué de pronto Jesús comienza a utilizar a los gentiles como una referencia de cómo no debes orar? Te explico. Mira, escúchame, te explico. Históricamente, los gentiles, ya sean griegos, sean romanos, cuando oraban a sus dioses, a sus divinidades, ¿sí? Afrodita, Diana, Eros, en fin, todos los dioses que había, cuando le oraban a sus dioses, ellos lo que hacían eran recordarle a sus dioses todas las cosas que ellos habían hecho, todos sus sacrificios. Ojo, Diana, tranquilo. Ojo, Diana, Venus y todos los demás. Hoy hice esto por ti, hoy sacrifiqué esto por ti. Y con esa palabrería querían convencer para ganarse el favor de los dioses. Y Jesús le dice, cuando tú ores, no seas como los gentiles, porque los gentiles buscan, cuando oran, buscarse ganar el favor de Dios con medio de sus palabrerías. Señor, por si acaso hoy día he hecho esto. O de repente algunos hermanitos, si ya lo llevamos para este contexto, Señor, hoy día por si acaso he ayunado, acuérdate que en la semana he ayunado 3 veces y he hecho 2 vigilias. Eso equivale a 5 milagros, así que tienes que actuar en mi vida, ¿no?
Y suele pasar, así suelen pasar o suelen orar algunos hermanos, ¿no? Señor, hoy día he hecho mis vigilias, he orado, he ayunado, por favor acuérdate. Señor, ayer he dado mi diezmo, mi ofrenda, o como decía un pastor por ahí, no menciono el nombre, decía, la ofrenda o el diezmo es tu fotografía delante de Dios. O sea, Dios te está dando tu ofrenda y Dios te toma foto, ¿no? Y te dice, ojo, Señor, te estoy tomando, tenme en cuenta lo que estoy haciendo, lo que estoy dando, ¿no? Y me parecía una locura cuando escuchaba yo esto, ¿no? O sea, el Señor te toma foto y dice, acá tengo su foto de mi hijo, dando su ofrenda, dando su diezmo. Esto quiere decir que este hombre tiene que ser bendecido. Qué increíble cómo llegan a torcer o a mover el evangelio, ¿no? Y esto es lo que hacían los gentiles. Ojo, he sacrificado hoy día tal cosa por ti, he hecho tal cosa por ti. Y con eso querían ganarse el favor de sus dioses. Y Jesús les pone el ejemplo. Cuando tú que me sigues, tú que eres creyente, tú que amas a Dios, cuando ores, no uses palabrería. ¿Sabes por qué? Dice, ¿en cuál estamos? A ver si estás atento. ¿Qué versículo? 7, muy bien, ya me había olvidado. Orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre, nuevamente Padre, sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Dios ya sabe lo que tú le vas a pedir. No es necesario que lo palabrees, que le digas esto quiero, o perdón, esto he hecho, esto voy a hacer, te prometo, Señor, ahora sí, te lo juro que esto voy a hacer por ti, pero tú tienes que darme esto, Señor, y quieres convencer, doblarle el brazo a Dios para que Dios te dé lo que tiene. Dios ya conoce lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Una vez una hermana me dijo, bueno, hermano, entonces si Dios ya sabe lo que yo deseo, ¿para qué orar? Si Él ya sabe lo que hay en mi corazón, ¿sí o no? Es que Dios lo que busca es la relación contigo, que tú le transmitas, que tú le cuentes. Sí, lógicamente Él lo sabe, es omnisciente. Él conoce el pensamiento tuyo, conoce lo que vas a pedir, las necesidades que tú tienes. Entonces, ¿para qué? Su reflexión no estaba mala, ¿no? Entonces, ¿para qué, pues, Señor, no? Voy a orarle a Dios, si Él ya conoce, que mejor de frente nomás atienda mi petición. No, es cuestión de relación. Dios busca tener una relación contigo, por eso utiliza la palabra padre, filio, ese amor de filial que tiene que haber entre padre e hijo. Así quiero yo que tú te relaciones conmigo. Pide, hijo, pide lo que tú deseas, pide lo que tú anhelas. No me palabrees, o no me chamulles, como dicen algunos. No me metas muchos chamullos, dime de frente lo que deseas, lo que anhelas. Y mira el versículo 9. Vosotros pues oráis así. Y Jesús comienza dando la explicación. Vosotros pues oráis así. Padre nuestro. Nuevamente Padre. Me encanta porque Jesús les resalta esa palabra a ellos, ¿no? No se queden con ese Padre creador nada más, sino con ese Padre relacional. Conversen con su Padre. Vosotros oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira la traducción. Esta traducción en el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Esa es la traducción del lenguaje actual. Me gusta cómo lo traduce el lenguaje actual, que todos reconozcan que tú eres Dios. Dice, santificado sea tu nombre, versículo 10, venga tu reino. Vamos a hacer un poco de énfasis en este versículo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A veces repetimos eso muchas veces. Hermano, yo el Padre Nuestro me lo conozco de memoria. Yo cuando era católico varias veces lo repetía. En la iglesia me lo hacían saber, así decían. Así me decían algunos hermanos a veces. Yo me lo sé eso de memoria, hermano. Pero ¿qué sentido tiene decirle Jesús? Ojo que Jesús, ponte en el contexto, Jesús está enseñando a orar a sus discípulos. Cuando tú ores, haz así, dice. Esta debe ser la forma, es un modelo a seguir. Venga tu reino. ¿Qué implica venir tu reino? ¿Qué implica venir tu reino? Hace un rato conversaba con mi amigo y le preguntaba, hoy estás en el mundo, le digo. Y me dice, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, me dice. Qué buena respuesta. Pero ¿qué implica estar en el mundo y no ser del mundo? ¿Cómo es eso? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Medio raro, ¿no? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo, entonces ¿qué eres marciano? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica estar en el mundo y no ser del mundo? Estoy en el mundo, pero no me muevo por el sistema que el mundo se mueve. Venga tu reino a mi vida.
tu sistema de gobierno se establezca en mi vida. Mi estilo de vida es diferente al estilo de vida de la gente que no conoce de Dios. Venga tu reino, ¿me entiendes? Señor, venga tu reino a mi vida, tu estilo de vida, tu forma de gobernar, Señor, tu forma de hacer las cosas, Señor, se hagan también en mí. Es bonito estar en el cristianismo, pero no vivir el estilo de vida que Jesús quiere que vivas. Es bonito decir soy cristiano, y yo tengo, hermano, muchos años de convertido en el cristianismo. Tengo como 30, 40 años en el cristianismo. Pero, hermano, tu estilo de vida ha cambiado. El reino de Dios se ha establecido en tu vida. Tu sistema de gobierno es como Jesús quiere que sea. O tu sistema de gobierno sigue siendo como el sistema del mundo que te rodea. ¿Me entiendes? Tu sistema de gobierno tiene que ser diferente. El sistema de Jesús, de Dios, se tiene que establecer en tu vida y tiene que verse reflejado en la sociedad en la que tú vives. Y ese estilo de vida tiene que impactar la sociedad en la que tú estás. Tu reino se establece en mí. Tu estilo de vida, tu sistema de gobierno, tu manera de vivir, se establece en mi vida, se refleja en la sociedad e impacta. Cuando Jesús estuvo en la tierra, impactaba, no solamente por lo que decía, sino porque lo que Jesús decía, lo hacía. Él era consecuente con sus palabras. Sus acciones eran consecuentes con sus palabras. La ortopraxis de su fe era consecuente con la ortodoxia de sus acciones. Él lo que decía, lo hacía. Jesús no era un hipócrita, por eso le dice a los fariseos, tú eres hipócrita, porque tú te paras, tú ayunas, tú haces esto, tú haces lo otro, pero tú solamente simulas. Tú no eres como aparenta ser. Jesús es impactante cuando trata con la vida del creyente. Jesús es impactante cuando trata con la vida de los que están escuchándolo. Jesús, como les repetí hace un momento, es un Dios de amor, es un Jesús de amor que consuela al que está desvalido, consuela a las viudas, a los huérfanos, pero también exhorta y lo hace con radicalidad. No, hermano, Jesús no era radical, Jesús era radical, hermano. Hipócrita, cambia tu vida. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. A Herodes le dijo, dile esa zorra, le dijo a Herodes. Cuando le vinieron a decir, dice Herodes que te tienes que ir, dile esa zorra. Era el nombre que se le daban en aquel tiempo. Algunos eruditos dicen que se le daban a los homosexuales, y Herodes tenía esas tendencias, se acostaba con algunos muchachos. Y Jesús le dice, anda, dile esa zorra, que todavía tengo cosas que hacer por aquí. Jesús era radical, hermano. Y Jesús, cuando enseña a su pueblo, cuando les dice, tú hazlo así, ojo, no seas como ellos, sé diferente. Y me gusta la segunda parte del versículo 10. Hágase, ¿qué? Tu voluntad. Me está siguiendo, ¿verdad? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Hágase tu voluntad. Y eso es algo que en la oración del creyente muchas veces está ausente. ¿A qué se refiere? Señor, yo quiero esto anhelo y esto deseo, y yo lo declaro que lo voy a tener, Señor. Yo lo decreto, Señor. Yo sentencio que voy a tener esto, Señor, en el nombre de no sé quién. Yo lo declaro, Señor, que lo voy a tener. Lo profetizo, Señor. Y crees que con eso estás exigiendo a Dios, y Dios tiene que cumplir con tus demandas. Pero cuando tú ores, dile, hágase tu voluntad. Eso le cuesta al creyente. Señor, anhelo y deseo esto, porque tú sabes que lo necesito, porque tú sabes que quiero esto, pero Señor, hágase tu voluntad. Y si Dios dice, esto no es para ti, entonces lo quita. Y eso es lo que le cuesta al creyente cuando el creyente quiere exigirle a Dios. Y le ora diciéndole, Señor, esto quiero y lo tengo que tener, y lo voy a tener, y yo lo declaro, Señor, y te voy a dar mi ofrenda, mi pacto, mis primicias y todo, Señor, lo que yo tenga que darte para que tú puedas cumplir con esto. Y cuando el Señor no se lo da, se resiente con Dios. Se resiente con Dios porque no estaba dispuesto a la otra opción, que Jesús le dijera no. ¿Me entiendes? Lo que Jesús quiere es que tú le pidas, pero que te sometas a su voluntad, porque muchas veces lo que tú pides no es lo que Él quiere darte, sino que quiere darte algo mejor o algo diferente. Pero como tú exiges creyendo que Jesús se va a doblegar porque tú le decretas y le declaras, y Jesús dice, no, yo no trabajo para ti, tú trabajas para mí. No se hace tu voluntad, se hace la mía.
Y al creyente le cuesta aceptar que se haga la voluntad de Dios. Y por eso se inventan todas esas cosas manipuladas de la palabra y del evangelio, de que así lo voy a hacer y lo declaro y lo decreto. Sujétate a la voluntad de Dios, dice Jesús. Y quiero darte el más grande ejemplo de lo que era sujetarse a la voluntad de Dios. Jesús, estando ya a punto de ser llevado al martirio y sabiendo lo que se le venía, y estando orando, y él oraba con su padre, y mientras él oraba, la presión que sentía, dice que caían lágrimas de sangre de sus ojos. La ciencia médica dice que tenemos unas venitas que cuando hay mucha presión, mucho estrés, se revientan y comienza a salir sangre de los ojos. Jesús estaba tan tensionado en ese momento porque sabía que le esperaba la muerte, y le dice: Padre, estoy a punto de venir en esto. Estoy parafraseando un poco las palabras. Padre, estoy a punto de pasar por esto. Si puedes, hazme pasar de esta copa. Si puedes, quítame de este martirio que me espera. Porque Jesús sabía que le venía un tremendo martirio. Crucifixión, sus manos atravesadas por 25 centímetros de clavos, sus pies, su cuerpo azotado. Él sabía lo que venía. Y le dice Jesús, Padre, le dice: si puedes, hazme pasar de esta copa. Si puedes, líbrame de esto, de este mal. ¿Y cuál es su palabra de Jesús al final? Hágase tu voluntad. Y yo te pregunto, ¿cuál fue la voluntad del Padre? ¿Lo libró? ¿Lo libró del sacrificio? ¿Lo libró de la crucifixión? Le dijo: no, ve, hijo, mi voluntad es que tú vayas y te sacrifiques. ¿Y fue malo Dios? ¿Fue malo el Padre con el Hijo? No, se hizo la voluntad del Padre para que tú y yo seamos salvos. Así tú, pues, cuando ores, ora como lo hizo Jesús. Es tu anhelo y es tu deseo, pero Padre, hágase tu voluntad. Y a veces nos cuesta decir eso porque queremos tanto eso, que si decimos hágase tu voluntad, de repente Dios me dice que no, así que mejor no le digo. Acostumbrémonos a que cuando oremos le digamos: Padre, anhelo y deseo esto, pero hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay una versión, la traducción, cuando hacemos el análisis de los verbos en su idioma, la traducción dice: danos el pan que nos distes antes. ¿Me entiendes? Tiempo pasado. Danos el pan que nos distes. Y haciendo un poco ahí de análisis, ¿a qué pan se refieren los judíos cuando le dicen a Jesús o a Dios: danos el pan que nos distes antes? ¿Tú recuerdas cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto? Caminaba por el desierto y el pueblo se moría de hambre porque estaba escapando de lo que había sido subyugado por Egipto, y morían de hambre en el desierto, y le dice: danos pan, tenemos hambre. ¿Y qué comienza a caer del pan? Del cielo, pan, ¿verdad? Maná. Los judíos recordaban eso, dicen: cuando tú ores, dile: danos el pan que nos diste antes. ¿Sabes por qué? Algunos hermanos interpretan, o algunos predicadores dicen: es que está hablando del pan espiritual. No, hermano, Jesús está hablando aquí, y Jesús está tratando con una sociedad de gente pobre, con huérfanos, con viudas, con gente que no tenía para comer. Y muchos interpretan: hermano, está hablando del pan espiritual, por eso ven a mi casa, te voy a dar la palabra. Pero si tienes hambre, tienes que salir a buscar, y no le quieres dar un plato de comida al que tiene necesidad. ¿Me entiendes? Entonces Jesús no se está refiriendo solamente a lo que es espiritual. Jesús se está refiriendo a la necesidad material del hombre de comer. Porque te vuelvo a repetir, Jesús está tratando con una sociedad donde había hambre. Jesús está tratando con el huérfano, con la viuda. Jesús está tratando a ver quién gana. ¿Ganará él o ganaré yo, que grita más que yo? Jesús está tratando con gente que tiene necesidad. ¿Me entiendes? Las viudas eran marginadas en aquel tiempo, porque la mujer no tenía valor en esa época, y las viudas pasaban hambre, los huérfanos pasaban hambre, y nadie en esa sociedad se preocupaba por esa gente. Y Jesús le dice: pídele al Padre que te dé de comer, y Él te va a dar esa necesidad que tú tienes. Y a veces lo interpretamos alegóricamente: no, hermano, es palabra, es pan espiritual. No, es pan, es necesidad que tiene el hombre. Cuando ores, ora por tu hermano que tiene necesidad. Ora por tu hermano el extranjero que vino y no tiene dónde comer, no tiene dónde vivir o dónde comer. Ora por la viuda de tu barrio que no tiene para comer, y extiéndele la mano también para que pueda comer de lo que tú tienes.
Jesús cuando enseña a orar, no enseña a ser individualista. Jesús cuando enseña a orar colectivamente por el prójimo, por el que tiene necesidad. Versículo 12. Y perdona nuestras deudas, ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores u ofensores. Jesús está enseñando a orar. Y le dice, cuando tú ores, tienes que decir, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Prácticamente está exhortando al pueblo, porque le dice, ojo, tu oración tiene que ser así. Yo he perdonado, yo perdono. Padre, yo perdono, he perdonado al que me ha ofendido. Perdóname también las ofensas que yo he hecho contra ti. Así es como tiene que ser tu oración, le dice Jesús. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Cuál sería para entender este versículo, qué quiere decir, Señor? No dice que Jesús te meta, ojo, no dice que Dios te está metiendo en tentación. Señor, líbranos cuando la tentación se presente delante de nosotros. No nos dejes caer en ella. Esa debe ser tu oración diaria. Dime si hoy no tuviste tentación. Yo te hago una pregunta. Dime si cada día no estás expuesto al pecado. Y el que diga que está firme, dice que tenga cuidado de no caer. Cada día estamos expuestos a las tentaciones. Y cuando ores, dile, Padre, cuando esté expuesto a esa tentación, líbrame. Dame caminos para salir de ella. Y no va a haber pretexto para que tú digas, caí porque el Señor no me ayudó. Versículo 14, vamos terminando, no te me duermas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Me gusta. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la muestra de que Jesús te ha perdonado? ¿Cuál es la muestra de que Dios te ha perdonado? Que tú tienes la capacidad de perdonar a los demás. Cuando el perdón de Dios ha llegado a tu vida, ha limpiado tu vida, tú tienes la capacidad de perdonar a los demás. Cuando tú todavía guardas ese rencor, tienes esa herida en el corazón, cuando tú todavía no has perdonado, es porque todavía Cristo no ha hecho su obra en tu vida totalmente. La muestra de que Dios me ha perdonado verdaderamente es que yo ahora tengo la capacidad de perdonar al que me hace daño. Porque el Cristo de perdón ahora mora en mí y Él perdona a través de mi vida. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lógico. Si no puedes perdonar es porque no has recibido el perdón. Es porque no has entendido que Dios te ha perdonado. Cuando yo entiendo que Dios me ha perdonado, puedo perdonar al prójimo. Cuando yo entiendo, así como cuando yo entiendo que Dios me ama, puedo amar a los demás. Porque solo puedo amar a los demás con el amor que Dios deposita en mí. Así también solo puedo perdonar a los demás con el amor, con el perdón que Dios ha depositado en mi vida. Quiero concluir con dos cosas. La oración, ojo aquí, la oración es la conversación de Dios, del Padre, con el Hijo. Y el sentido de esto es que tu relación con Él mejore cada día. La oración debe ser consecuente con tu estilo de vida, con tus acciones. Yo no puedo orar diciendo, Señor, perdona mis ofensas como yo he perdonado a los demás, cuando no he perdonado en verdad a nadie. Mi oración debe ser consecuente con mi estilo de vida, con mis acciones. Hay algo que me gusta resaltar mucho, y de repente los que siempre están ahí atentos a las prédicas que Dios me ha permitido dar aquí en la iglesia, hay algo que resalto mucho y es el estilo de vida. Todo lo que tú eres y todo lo que tú dices tiene que ser consecuente con tus acciones.
con tu estilo de vida. La iglesia del siglo I impactaba a la sociedad porque sus palabras eran consecuentes con sus acciones, porque estaban dispuestos a morir por el evangelio, porque estaban dispuestos a seguir adelante y no dar marcha atrás, porque estaban dispuestos a morir de la peor manera por causa de Cristo. Cuando tú ores, incluye en tus oraciones decir: Señor, estoy dispuesto a vivir ese estilo de vida que tú quieres que viva, que no solamente sea teoría, sino que sea práctica. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de perfección, ¿sí?, sino de estilo de vida que Dios transmite, hace a través de nosotros. Cuando oremos, digámosle: Señor, quiero ser consecuente con mis palabras. Oremos a Dios. Oremos ahí como estamos. Amado Padre Celestial, nos das ese privilegio de ser hijos y ese privilegio de la oración por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy tenemos la libertad de comunicarnos contigo, Señor, libremente. Hoy tenemos la oportunidad, Señor, de poder conversar contigo como conversa un padre con su hijo, Señor, y contarte todas las necesidades que tenemos, todo lo que estamos viviendo y pasando. Cuando nadie nos entiende, Señor, tú nos entiendes. Cuando nadie nos escucha, tú nos escuchas, Señor. Padre, cuando estamos necesitados de alguien, tú eres el amigo fiel que siempre está ahí, y el Padre fiel que siempre está ahí. Tú eres el que nunca se aburre, Señor, de que nosotros te contemos una y otra vez lo mismo. Señor, estoy pasando por esto. Y tú estás ahí siempre pendiente, Señor, escuchando, jalándonos las orejas, reconfortándonos, exhortándonos, llamándonos como el Padre tierno y amoroso que eres. Pero sin dejar, Señor, de ser ese Dios firme y recto que eres con sus hijos, poniéndonos la disciplina que necesitamos. Amamos el orar a ti, Señor, pero no como amaban los fariseos, sino que amamos el orar contigo, Señor, porque amamos esa relación que tú nos permites tener. Gracias por esa oportunidad y por ese privilegio. Te damos las gracias, Señor, por este día y por la oportunidad, por mis hermanos, Señor, y por la palabra que tú hoy les has transmitido. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.